Hola querido amigo, Dios te bendiga grandemente. Nos encontramos aquí grabando desde la Riviera Maya, desde la ciudad de Playa del Carmen, y estaremos compartiendo el mensaje de el sostenimiento de la iglesia en Cristo. Es la lección número 18 para el miércoles 29 de abril 2020. Mi nombre es Oscar Adrián Gris Nechar. Y es que cuando nosotros hablamos de la participación del ser humano para el sostenimiento de la obra, podemos pensar en predicar, podemos pensar en otros métodos de evangelización, pero es un honor que Dios nos ha conferido a nosotros poder entonces sostener la iglesia, y lo podemos hacer a través de diversos métodos, formas, y hemos de hablar entonces acerca de los diezmos y de las ofrendas. Hemos de desarrollar algunas preguntas y respuestas, y las respuestas las hemos de encontrar en un contexto bíblico para tener entonces una teología adecuada acerca de la mayordomía. Vamos a la primera pregunta. ¿Quiénes ministraban los servicios en el santuario terrenal? Mira lo que nos dice Números 18:6. He aquí, yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, y os los he dado como un donativo. Son dados a Jehová para llevar a cabo el servicio del tabernáculo de reunión. Eso quiere decir que entonces Dios había separado a una de las tribus de Israel, había separado para un uso muy especial, para el tabernáculo de reunión, para su obra, para ministrar su obra. ¿Era voluntad entonces de la tribu? No, era una designación por parte de Dios. Y es que Dios entonces llama a sus hijos para funciones muy especiales. A través de los dones los capacita de tal manera que ellos puedan seguir creciendo en Cristo Jesús. Mira la siguiente pregunta. ¿Cómo eran entonces sostenidos estos levitas y también el santuario? Eso lo vamos a ver en Números 18:21 y Números 18:24. En el versículo número 21 nos dice de la siguiente manera: He aquí, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel como heredad, a cambio del servicio que llevan a cabo en el tabernáculo de reunión. Eso quiere decir, querido hermano, que entonces Dios los estaba separando y le estaba dando una heredad, le estaba dando una herencia. Una herencia no lo determinan ellos, sino es una herencia que está otorgada con una función elemental. Ahora, mira el versículo número 24. Porque he dado a los levitas por heredad los diezmos, lo que los hijos de Israel presenten a Jehová como ofrenda alzada. Por eso les he dicho, no recibirán heredad entre los hijos de Israel. Y es que en ese sentido, el pueblo de Israel iba a tener una herencia a través de las diversas tribus que iba a pasar de generación en generación, de padre a hijo, de hijo a su descendiente y así sucesivamente. Pero los levitas estaban dedicados únicamente al servicio del santuario. Por lo tanto, ellos no iban a tener una heredad terrenal, sino ellos estaban aspirando a tener una heredad en el santuario, una heredad de Dios. Miren la siguiente pregunta. ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre el plan de sostener a los que trabajaban por causa de Dios? 1 Corintios 9, 13 y 14 nos dice: ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario? Es decir, los que sirven al altar participan del altar. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y es que cuando el apóstol Pablo habla acerca de que vivan del evangelio, el diezmo era algo normal, era para el sostenimiento del culto, de la obra. En ese sentido, queridos hermanos, los ministros deben ser sostenidos, claro que sí. Mira cómo nos dice la palabra de Dios. El Señor ordenó a los que anuncian del evangelio que vivan entonces del evangelio. ¿Algunos ministros deben ser sostenidos? Claro que sí, porque ellos hacen la obra de Dios y están dedicados
para ese ministerio y Dios los ha llamado para su obra. Ahora, la pregunta importante para con nosotros ahora es la siguiente: ¿por qué entonces se tiene que devolver el diezmo? Si Dios es el dueño de todo, mira lo que nos dice Levíticos 27:30. Todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, pertenecen a Jehová, es cosa sagrada a Jehová. Muchas veces me preguntan, pastor, pero si de todo le pertenece a Dios y todo lo creado es de Dios, ¿por qué entonces devolver el diezmo? ¿Será que Dios necesita el diezmo? Realmente Dios no necesita el diezmo, pero Dios ha puesto medios para enseñarnos. Y en este sentido el diezmo es para evitar que nosotros seamos egoístas, arrogantes, vanagloriosos, para que seamos humildes, para que seamos obedientes y sobre todas las cosas, para que seamos fieles a Dios, de tal manera que nosotros podamos devolver la parte que le corresponde a Dios. No nos pertenece a nosotros. Yo no puedo determinar, mira, se lo voy a dar a un enfermo, se lo voy a dar a un proyecto misionero. Yo lo tengo que entregarlo a la iglesia. ¿Y por qué en este sentido? Porque pertenece a Dios y hemos de tratar ese aspecto en las siguientes preguntas. Mira la siguiente. ¿De qué tenemos que dar el diezmo? Dice Génesis 28:22, esta piedra que he puesto como memorial será una casa de Dios, y de todo lo que me des sin falta apartaré el diezmo para ti. Miren lo que está remarcado, dice de todo lo que me des. Y es que el Señor no nos está pidiendo más de lo que nosotros tenemos, sino nos está pidiendo la proporción de lo que nosotros ya hemos recibido, una décima parte de lo que nosotros ya hemos recibido. Si nosotros tenemos de diezmo 10 pesos, o tenemos 100 pesos, o tenemos 1000 pesos, delante de los ojos de Dios es la proporción que le corresponde a Dios. Por lo tanto, es adecuado que nosotros podamos dar nuestro diezmo de lo que nosotros ya hemos recibido. Yo no puedo prometerle a Dios algo que no tengo, sino de lo que recibimos de la mano de Dios, eso nosotros lo damos. La siguiente pregunta: además de los diezmos, ¿le deberíamos dar entonces algo a Dios? Mira lo que nos dice Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Es que cuando nosotros entonces pensamos no solamente en la décima parte, sino la ofrenda es algo voluntario a Dios. La ofrenda es la respuesta de gratitud a Dios de todo lo que nosotros hemos recibido. Saben que muchos cristianos a veces se sienten tranquilos, se sienten bien, que han estado dando su diezmo, pero muchos cristianos a veces no dan su ofrenda. Y esa parte es como darle entonces lo que le corresponde a Dios, pero no llevarle ningún presente, ningún entonces agradecimiento. Y esa parte como que se torna complicada. Mira lo que nos dice entonces la siguiente pregunta: ¿cuánto de ofrenda deberíamos dar? Primera de Corintios 16:2 nos dice: el primer día de la semana, cada uno de vosotros guarde algo en su casa, atesorando en proporción a como esté prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar entonces ofrenda. Es que muchas veces cuando se nos habla de ofrenda, vemos una canastita que está pasando en la iglesia y de repente metemos la mano en la bolsilla, abrimos la cartera, buscamos el billete más chico, o en su momento sentimos la moneda más pequeñita y eso es lo que nosotros damos. Pero el plan de la dadivosidad personal, el plan de la ofrenda de manera sistemática, está basada y nos dice 1 Corintios 16:2. Miren lo que está subrayado:
en proporción a como esté, pero dice atesorando desde el primer día de la semana lo que se ha prosperado. Eso quiere decir que nosotros desde el primer día de la semana, domingo, voy a empezar a juntar entonces mi ofrenda y mi diezmo. De tal manera que cuando yo pueda llevarlo, yo pueda entregarlo, pueda dar entonces mi ofrenda a Dios. De tal manera que sea una gran bendición. Mira la siguiente pregunta. ¿Qué promete Dios a los que devuelven sus diezmos y sus ofrendas? Malaquías 3:10 nos dice, trae todo el diezmo al tesoro. En otras versiones dice al alfolí, y haya alimento en mi casa. Vamos entonces a declarar, ¿cuál es la casa de Dios? Es su iglesia. Dice que Moisés, cuando estuvo en esa zarza ardiente, le dijo, mira, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Entonces, la casa de Dios, la iglesia, es un espacio reservado a Dios. Ahora Dios te dice, probadme en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Malaquías 3:10. En ese sentido nos está diciendo, mira, el lugar preciso donde tú debes llevar tu ofrenda es entonces a la iglesia. Ahí se debe colocar entonces la ofrenda, el diezmo a Dios. Y nos dice claramente que si tú lo pruebas, entonces Él va a abrir las bendiciones de los cielos y va a derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Y es que en ese sentido, querido hermano, es necesario que nosotros comprendamos que los diezmos y las ofrendas son un método que Dios ha creado para que tú y yo, para que nosotros podamos demostrar nuestra fidelidad. Ahora que quizás no estás asistiendo a una iglesia regular, ¿será acaso que estás, como dice el verso, separando tus diezmos y tus ofrendas? ¿O en algún momento tú dices, como no hay iglesia, me lo voy a gastar? ¿A quién le pertenece el diezmo? ¿A quién le pertenece la ofrenda? ¿Era a los levitas? ¿Es hoy en día a los pastores? ¿O sigue siendo una prueba de fidelidad? Así como el árbol que se encontraba en el huerto del Edén con Adán y Eva. ¿Era importante el árbol? Sí, era importante, pero era más importante que el árbol obedecer a Dios. En ese sentido, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo te voy a compartir dos textos para que puedas buscarlos. Primera de Pedro 4:10 y segunda de Corintios 9, versículo 7. Son dos conceptos. Uno debe ser un fiel administrador de los bienes de Dios. Y número dos, uno debe dar con alegría. Y es que el deseo de cada uno de nosotros debiera ser que podamos ser fieles administradores de Dios, que podamos dar entonces con alegría, que podamos entonces hacer nuestro pacto con Dios, renovarlo. Si hemos estado dando el diezmo, si hemos dejado de dar la ofrenda, si lo estamos dando. Recuerda que el diezmo y la ofrenda es un método que Dios ha creado para demostrar la fidelidad de manera pública y visible de los pactos que ya hemos recibido de Dios. Yo te invito, querido hermano, que puedas entonces ser un buen administrador, no solamente de tus recursos, sino también de tus tiempos, de tus dones, de tal manera que puedas servir a Dios de la mejor manera. Dios te bendiga y te invito a hacer una oración. Querido Padre Celestial, ayúdanos para que podamos ser fieles administradores de Dios. Que lo que hemos recibido de tu mano, sea mucho o sea poco, podamos entonces no solo comprometernos, no solo separarnos, sino también, Señor, apartarlo para ti. Y cuando sea el momento justo, ya sea a través del tesorero de la iglesia o del alfolí de la iglesia, podamos entregarlo. De tal manera que tú has provisto este medio para que la predicación pueda seguir avanzando en todo el mundo.
Bendice, Señor, tus diezmos y tus ofrendas, lo que haya quedado en la casa de tus hijos como lo que ha quedado en la casa de Dios. Y permite, Señor, que sabiamente, tanto en la casa como los administradores de la iglesia, puedan emplearlo de la mejor manera. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido hermano. Te mandamos un saludo cordial y esperamos tus comentarios en la parte de abajo. Dios te bendiga.